Então, vamos dar continuidade à nossa programação com o painel temático Alternativas Democráticas da Comunicação e Contribuição do Estado e à Disposição da Sociedade. Vou chamar, então, os palestrantes desta mesa. Professor Dr. Luiz Arthur Ferrareto, professor Gabriel Capum e professor Francisco Sierra Cabaleiro. Vou ler uma pequena biografia de cada um dos palestrantes. Professor Luiz Arthur Ferrareto é professor da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, coordenou o grupo de pesquisa Rádio e Mídia Sonora de 2007 a 2010. Autor, entre outros trabalhos, dos livros Rádio, o Veículo, a História e a Técnica, e Rádio e Capitalismo no Rio Grande do Sul, as emissoras comerciais e suas estratégias de programação na segunda metade do século XX. Professor Gabriel Capum é professor e pesquisador da Universidade de La República do Uruguai, onde dirige o curso de licenciatura em Ciências da Comunicação, consultor de organizações sociais, empresas, organismos governamentais e não governamentais, em temas como comunicação educativa e organizacional. Integrou a Comissão Nacional de Televisão Digital, integra atualmente o Conselho Honorário Assessor Independência de Radiodifusão e Comercial, é membro da Associação Latino-Americana e da Associação Internacional de Investigadores de la Comunicação, e escreveu livros, entre os quais Comunicação e Movimentos Populares, Quais Redes, Comunicação Popular, ES ou SEACE, e Educar e Foi, Culturas Juvenis e Educação, Montevidéu, 2008. Francisco Sierra Cabaleiro é professor de jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade de Sevilha, na Espanha, diretor do Centro Ibero-Americano de Comunicação Digital e do curso de pós-graduação em Comunicação e Desenvolvimento Local. O investigador espanhol é membro permanente da International Association for Media and Communication Research e autor de mais de 20 livros da área de comunicação. É também secretário da Federação da OLEPIC. Dado o problema de horário, né, os palestrantes terão de 15 a 20 minutos, 5 minutos antes eu vou comunicá-los, para que a gente tenha um pequeno tempo para o debate. Então, vamos iniciar com a fala do professor Luiz Arthur Ferrareto, por favor. Pode. Bom dia a todos. Eu me sinto muito honrado de estar nessa mesa aqui no Congresso da ULEPIC, com os integrantes na mesa, e gostaria de agradecer também a organização da ULEPIC, na pessoa em especial do Marcelo Kishinevski, aí, que fez, acredito que nós estamos tendo aqui um momento muito especial em termos de reflexão. Eu queria inicialmente explicar de que posição eu falo a respeito desse assunto. Eu não sei se é bem como pesquisador que eu trago uma reflexão aqui para a manhã de hoje, para esse final de manhã de hoje, início de tarde de hoje. Eu, durante um período de 11 meses, fui presidente do Conselho Deliberativo de uma fundação pública do Estado do Rio Grande do Sul, que é a Fundação Cultural Piratini, que administra uma rádio e uma emissora de televisão. E eu vou falar um pouco dessa experiência e dos tensionamentos que eu vi ali dentro, né? A gente vem de uma área de pesquisa, de uma área de trabalho, eu trabalhei com rádio comercial, e aí fui convidado a trabalhar, a ser um dos conselheiros representantes da sociedade civil nesse nível, nessa instância de debate, de deliberação, para levar uma contribuição, e mais tarde me tornei presidente desse conselho, e no decorrer do tempo, vendo até a inexistência de possibilidade e a justificativa da existência desse conselho, a existência desse conselho como uma instância para justificar o caráter público de uma coisa que efetivamente não é pública.
Então, eu gostaria de inicialmente lembrar uma fala, eu acho que complementa um pouco o que foi dito anteriormente, uma fala da Sônia Virgínia, aqui hoje de manhã, a respeito de que as emissoras de rádio e televisão no Brasil, que hoje se dizem do campo público, originalmente eram emissoras educativas, lembrando também, né, que elas foram criadas, muitas delas durante a ditadura militar. Hoje se assumem como públicas, mas na maioria das vezes são emissoras do Estado brasileiro, do Estado brasileiro em suas várias instâncias também. Também queria recordar que há alguns anos, aqui no Rio de Janeiro, durante um fórum de rádio público, eu me lembro que eu defendi que uma emissora, para ser pública, ela necessitava de um conselho deliberativo. Me lembro que uma pessoa que estava na plateia, que tinha trabalhado como dirigente dentro da Fundação Cultural Piratini, lá no Rio Grande do Sul, no intervalo, me disse: olha, esses conselhos não funcionam como a teoria diz que funcionam. E ele tinha razão. Hoje eu vejo que ele tinha razão. Eu também queria dizer que a minha ideia a respeito da intervenção do Estado, quando ele opera a comunicação, eu acho que deveria ser semelhante à área de saúde, à área de educação, tá? Uma intervenção de Estado e não de governo. Uma intervenção que passa por uma ideia clara de comunicação como comunicação pública e não como comunicação institucional, que é o que acontece normalmente nessas situações. Bom, vou repassar aqui rapidamente qual é a legislação que define a Fundação Cultural Piratini. Ela foi criada pela Lei 10.535, de 8 de agosto de 1995. Há um artigo nessa legislação que define a independência da produção e da programação. Outro artigo, que é o 9º, estabelece que a Fundação não poderá ser usada para fins políticos partidários. Nesse período que eu estive lá como conselheiro, nós ficamos durante 3 anos praticamente sem diálogo com o governo do Estado, que naquele momento era um governo do PSDB. Ele estabelece também que a Fundação deverá ser dirigida, e não estabelece diferenciação de poder nesse sentido, por um conselho deliberativo e por uma diretoria executiva. Isso, obviamente, com todo respeito à administração atual, que estabeleceu um diálogo lá, que é ligado ao PT, tá? Com todo respeito a essa administração, isso não funciona adequadamente e não funcionou adequadamente historicamente. Do ponto de vista histórico, ao longo do tempo, esse conselho ele teve momentos de diálogo e momentos em que esse diálogo nunca se estabeleceu, ou que foi cessado. Também estabelece essa lei a gratuidade do exercício dos mandatos dos integrantes do conselho. Parece uma coisa assim, mas é óbvio que deve ser gratuito, é um serviço público. Mas isso, do ponto de vista prático, causa alguns problemas. Eu sou favorável à gratuidade, mas eu vi na prática que isso levava à ausência dos conselheiros, por incrível que possa parecer. E há outras atribuições também envolvendo as diretrizes de programação e de produção e a fiscalização do orçamento. A fiscalização do orçamento, inclusive, foi sempre um problema em função de como se dá o encaminhamento do orçamento no poder legislativo do Rio Grande do Sul e como chega e em que momento deve chegar esse orçamento para o Conselho. Na prática, o orçamento chega e o Conselho aprova, porque ele já está encaminhado e passando quase pela Assembleia Legislativa. E ainda só para a gente ficar, para ter uma ideia de como é que funciona isso, e para ter uma ideia clara de que existe legislação, esse Conselho existe de direito, mas ele tem dificuldades para existir de fato. Existe um regimento interno também, que estabelece a composição do Conselho, para vocês terem uma ideia, estão aí as entidades, eu não vou listá-las aqui em função do tempo que nós temos, mas vocês podem ver que tem uma série de Assembleia Legislativa do Estado, sindicatos trabalhadores, sindicatos patronais, entidades que em determinado momento elas se afastam do Conselho, há um pedido, inclusive, por ofício da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, para que não faça mais parte desse Conselho, e nós não conseguimos, nesse 1 ano que eu estava à frente do Conselho, não consegui chegar ao ponto de ter respaldo dentro do Conselho para a gente trazer
a Federação das Indústrias para dentro, porque, enfim, vamos lembrar, é público isso. Deveria ter a participação de todas essas entidades, como não conseguimos trazer de volta o Sindicato dos Professores Estaduais, que eu falei várias vezes com a presidente da entidade e não foi indicado um representante para esse conselho. Existe um representante eleito pelos funcionários e 6 representantes da sociedade civil. E, fora isso, existem 4 comissões permanentes, ou deveriam existir. São comissões de programação, de marketing cultural, administrativo financeira e de desenvolvimento tecnológico. E aí começam as coisas de funcionamento desse tipo de entidade. Até que ponto os conselheiros, que são representantes da sociedade, eles se sentem especialistas a respeito dessas áreas? Eles não deveriam se pensar especialistas, deveriam se pensar representantes da sociedade, mas não é efetivamente isso que acontece. A questão central em tudo isso aí, nesse período que nós tivemos lá, é discutir o que é o caráter público, efetivamente. Então, nós tentamos definir da forma mais simples e talvez mais senso comum possível, que fosse compreensível não só pelos integrantes desse conselho, mas pela sociedade, o que efetivamente essa instância deliberativa considerava como público. Nós fomos para uma definição, eu acho uma definição muito senso comum, e que a ideia era que a gente pudesse, a partir dessa definição, cobrar do governo do Estado determinadas posturas no delineamento da programação. Então, a gente partiu do óbvio que uma fundação que tem emissoras de rádio e televisão é pública tanto pela outorga, quanto ao se submeter ao controle social pela existência deste órgão colegiado. Quando nós incluímos essa expressão controle social, eu imaginava que nós teríamos uma discussão muito forte dentro do Conselho, inclusive vinda das entidades empresariais que ali estavam representadas. Não houve esse problema que normalmente aparece na discussão feita pela grande imprensa em relação ao controle social da mídia. Também nós colocamos nesse processo que a radiodifusão adjetivada de pública posiciona-se como relativa, pertencente ou destinada à população, à coletividade sem restrições. Eu nem vou listar isso aqui, eu vou pegar os itens que são os que nós consideramos assim, os que poderiam, no futuro, suscitar uma discussão e basear a definição de programação no âmbito público, que é a ideia de uma programação aberta a quaisquer pessoas, desde que resguardados os princípios da ética, do direito, da justiça social, possuidora de uma linha de conduta notória, ou seja, obrigatoriamente do conhecimento de todos, aberta, sem segredos, realizando-se de modo que a audiência tenha vez e voz. A ideia de aberta e sem segredos me parece que é fundamental nesse tipo de processo. E ainda no sentido da diversidade, sem entrar em conceitos acadêmicos, lembrando sempre que a gente tinha que trabalhar de uma forma que fosse compreendida por todos, e foi discutido isso no âmbito desse conselho, mas essa discussão nunca saiu do conselho para as entidades, porque nós tivemos esse problema de relação dos representantes com as entidades que eles representam. Não havia esse fluxo, que eu acho que também dá uma ideia de como está essa discussão de cidadania e esse exercício da cidadania também no Brasil. Acredito que o que nós vivemos lá não seja diferente do que foi vivenciado ou é vivenciado por outros conselhos desse tipo. Talvez isso não seja tornado público. Então, se falava em diversidade do ponto de vista econômico, em que todos tivessem vez, diversidade do ponto de vista demográfico, e diversidade do ponto de vista político e diversidade do ponto de vista cultural, tentando ser o mais amplo possível, o mais inclusivo possível, e que a partir disso aqui nós tentaríamos definir linhas de programação. Eu só fazer um parênteses aqui, depois vocês imaginem o seguinte, em termos de documentação, como é que é isso? Depois nós descobrimos, à medida que íamos tentando organizar, com o auxílio de uma pequena assessoria que existe dentro desse conselho, que alguns desses pontos já haviam sido definidos anteriormente, mas com o tempo esses registros eles haviam sido, não vou dizer totalmente perdidos porque eles estavam arquivados, mas eles não eram claros para os integrantes do próprio conselho, que é outra dificuldade. E aí vem algumas ideias que eu acho que a gente tem que discutir, quando nós discutimos o caráter público e a comunicação feita pelo Estado brasileiro,
que apareceram várias vezes ao longo desse processo. Obviamente, isso aqui não é uma reflexão com base numa observação participante, do ponto de vista científico, é muito mais uma experiência, uma vivência desse momento, né? Há uma ideia, por exemplo, que havia uma ideia lá dentro de que a diretoria executiva, ou seja, aqueles que são indicados pelo governo do Estado para exercer o mando, o controle da programação, tanto da rádio quanto da televisão, era uma espécie de poder executivo, e o Conselho Deliberativo uma espécie de poder legislativo, embora a legislação vá contra isso. A legislação diz que ambas as instâncias teriam um poder de fato sobre o rumo dessa fundação. Outra ideia equivocada é que o Conselho Deliberativo deveria ser, do meu ponto de vista, uma ideia equivocada, uma instância formada por especialistas. Tá? Na realidade, era o representante da sociedade na discussão dos rumos dessa fundação, que é uma fundação pública, né? Ele representa a sociedade civil, a sociedade organizada também. O que me saiu desse processo também é que se criou uma ideia, senso comum, de que basta a existência de um conselho deliberativo para que qualquer órgão seja na área de comunicação público. Tá? A existência do conselho justifica o caráter público e, em nome disso, se tomam decisões e se buscam, inclusive, financiamentos e outras atitudes que tem dentro desse processo. Esses conselhos, na maioria das vezes, eles existem, eles ocupam um espaço até físico onde eles se reúnem, mas eles não têm nenhum tipo de assessoria. Por exemplo, uma assessoria jurídica ou os serviços administrativos. Normalmente, esses serviços eles estão sendo realizados pela própria estrutura da fundação e muitas vezes por pessoas em cargos em comissão, que foram nomeados naquele governo. Então, isso também pode, não era o caso até, mas pode condicionar efetivamente a utilização e a realização dos objetivos que esse tipo de instância tem. E há vários pontos de tensionamento, obviamente. Existe um ponto de tensionamento entre o Estado, representado pelo Conselho Deliberativo, pelo menos na forma como nós estávamos vendo isso, e o governo, que é a diretoria da fundação. Existe uma confusão também entre a definição de uma linha de programação, efetivamente, tá, que eu acho que é o papel de um Conselho Deliberativo, com a definição de programas. Então, por vezes, alguns representantes de entidades chegavam com propostas de programas das suas entidades, como se estivessem alugando espaço num canal comercial de televisão. Há também uma confusão entre o critério jornalístico, né, que seria próprio de um interesse de Estado. Eu iria mais longe, do critério realmente cidadão, do critério de cidadania como um todo, com o critério institucional. Me lembro de uma fala da secretária, foi a primeira vez que a secretária de comunicação, ou a secretária, a titular da secretaria a qual a fundação está relacionada, foi a primeira vez que ela foi numa reunião do Conselho, e ela falava o seguinte, que o caráter público, ela defendia o caráter público, garantia o caráter público, porque ela via na fundação, nas emissoras da fundação, um espaço para divulgar o governo do Estado. Tá? Isso é divulgação institucional, né? E também uma ideia, assim, muitas vezes, entre colaboração e colaboracionismo, que eu acho que é uma coisa muito complicada nesse processo. Eu, particularmente, achava que os tensionamentos seriam mais entre capital e trabalho, entre direita e esquerda, não da forma que eu estou colocando aqui para vocês. Talvez fosse ingenuidade da minha parte também. Tá? As próprias entidades, ao definirem os seus representantes, tá, parece que não há muito interesse de participação nesse tipo de conselho. Não havia circulação de informações também. Em vários momentos, as coisas vão para o tensionamento, quando é necessário um certo diálogo, até uma compreensão por parte do Conselho Deliberativo de como funcionam emissoras de rádio e televisão. E aí a gente entra na questão do respeito a papéis, né? Qual é o papel efetivo de um Conselho Deliberativo? Qual é o papel efetivo de uma diretoria que é cargo em comissão do governo? Até que ponto deve ser cargo em comissão? Até que ponto não deve ser? Quem é que aprova os diretores? Quem é que não aprova? No nosso caso era o Conselho.
A gente sabe que existem outras estruturas que são diferentes desse tipo. Bom, isso aqui eu já falei de certa forma, que é a necessidade de se criarem rotinas internas. Tá? A gente chegou numa situação, nesse tipo de instituição, eu falo, obviamente, de uma em particular, em que sequer se tem definido quais são as rotinas de trabalho. Se tu não tens as rotinas de trabalho de uma coisa que pretende representar a sociedade, tu não consegues adequadamente representar essa sociedade. Nós conseguimos, de certa forma, definir um pouco essas rotinas de trabalho, tá? E antes de ir para as considerações finais, me atendo ao tempo, eu também queria explicar uma coisa. Eu acabei saindo desse conselho, tá? Eu não trabalho diretamente, em termos de pesquisa, com a questão pública. Tá? Sempre trabalhei muito mais com a análise da indústria de radiodifusão sonora. E nós tínhamos um compromisso lá entre os que estavam assumindo esse conselho de fazer com que houvesse quórum nas reuniões e que a gente conseguisse debater os assuntos. E, de fato, o que aconteceu que nós tivemos, no momento que nós fomos definir as comissões internas, eu acho que isso é significativo, tá? E no momento que houve uma espécie de um atrito público, não de um veículo que pediu informações e que a diretoria executiva chegou à conclusão, por seus motivos, que não devia dar essas informações, com base na lei de acesso à informação, tá? Nós chegamos à situação de ter 3 reuniões na sequência sem quórum. Tá? Isso é esvaziamento. Numa entidade que tem 25 conselheiros, não conseguir colocar 13 numa reunião, é uma coisa muito complicada. Tá? Eu não sei qual é a resposta para resolver esse tipo de problema. Eu só acho, tá, de uma forma assim, muito singela, digamos assim, que passa tudo isso por uma regulamentação adequada e por algum instrumento de fiscalização. Passa por participação, passa por conscientização. E passa também por uma coisa que a ULEPIC é pródiga em discutir, que é a questão do novo marco regulatório. Tá? De uma definição específica do que é uma emissora pública e do que é uma emissora comercial. Tá? Que eu, particularmente, acho que é a definição que nós temos que fazer, não incluindo, tá, as comunitárias em separado, talvez fazendo algum tipo de adequação, tá? Porque, de fato, hoje no Brasil, quem faz comunicação pública não é o Estado brasileiro, são as emissoras comunitárias. Algumas emissoras comunitárias, não todas. Tá? Essa, pelo menos, é a minha posição. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? E depois a gente pode debater melhor isso. Muito obrigado. Cumprido o tempo corretamente. E vamos agora passar a palavra para o professor Gabriel Capum. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu fiquei muito apenado ontem por não conseguir chegar aqui. Eu queria estar presente, especialmente na homenagem de Valério Cruz Britos. Meu voo retrasou, eu não consegui. Eu vou pedir para vocês uma licença, eu vou falar espanhol. Eu acho que vocês vão entender. Se eu vou falar bem devagar, se vocês não entendem, me avisa. Sim, tá bem? Estou um pouco cansado, mas tentar falar meu português. Meu português é bastante ruim. Quería compartir con ustedes algunas cosas de la experiencia de mi país en referencia a este título de los aportes del Estado y la disposición de la sociedad. Una experiencia que tiene que ver con los últimos 10 años aproximadamente y tratar de allí de tomar algunas lecciones y algunos temas que parecen comunes a muchos otros lugares y muy especialmente a América Latina y al Mercosur. En un encuentro en Brasil, en Porto Alegre, hace 8 años, escribí un texto que se llamaba Hacia una agenda académica y política de la comunicación en el Mercosur. En aquel texto proponía algunas ideas para la política en la región muy conectadas con lo que me parece que deben ser las ideas para la investigación sobre las políticas y la conexión entre estas dos cosas. Soy de los que piensan que la academia es también un actor
y no solo un observador. Que el modo como definimos los problemas y cómo los estudiamos también incide en el modo como se construyen las políticas. No voy a hablar de aquel texto, pero ese es un texto que la propia ULEPIC publicó, está en el sitio de ULEPIC, así que ustedes pueden leer, pero hay una referencia a esto, sobre todo en un aspecto. En aquel texto yo decía que me parecía importante definir la agenda política y la académica en torno a la existencia posible de 3 sectores de medios de comunicación: públicos, privados y comunitarios. Y eso no es obvio. Si lo miramos 15 años atrás, se hablaba muy poco de medios públicos y casi nada de medios comunitarios. Y la idea de 3 sectores es una idea que ha avanzado mucho en la región en los últimos años. Y creo que eso ha tenido una incidencia en la investigación, o tal vez la investigación también ha tenido incidencia en la política. Voy entonces al caso de Uruguay. Fue precisamente con una definición de este tipo que hace también 8 años más o menos, un poquito más, 9, comenzamos la discusión sobre lo que podía ser el programa de un gobierno de izquierda para las políticas de comunicación. En aquel momento parecía posible que la izquierda llegara al gobierno, y en realidad así fue. En las elecciones de 2004 el Frente Amplio ganó el gobierno nacional y en 2005 empezó a ejercer entonces el gobierno. Ahí me parece que hay un primer elemento interesante que invito a pensar, que es la construcción de los programas de los partidos políticos. ¿Cómo se hace esa construcción? A mí me tocó trabajar en eso. Me invitaron a trabajar en eso y trabajé en eso. Coordiné un grupo de trabajo del partido que después estaría en el gobierno, que tenía 4 tipos de actores. Algunos veníamos del mundo académico, en mi caso además también de la política y la sociedad civil. Otros venían principalmente de su trabajo en la sociedad civil, en organizaciones vinculadas a los movimientos sociales y a la comunicación de los movimientos sociales. Otros venían del partido, digamos, propiamente, de la actividad partidaria. Su principal lugar estaba allí. Y finalmente también había lo que empezaba a construirse como la tecnocracia de izquierda, que también existe. Sobre todo algunos funcionarios de gobierno que tenían experiencia en estos temas, aunque eran y son de izquierda o están ligados al menos al partido. Fue muy interesante la construcción colectiva que se hizo en este espacio, y el programa del Frente Amplio en 2004, con el cual llegó en 2005 al gobierno, tenía, yo diría, básicamente esas ideas que mencioné antes en su base. La idea de avanzar hacia un sistema de comunicación con equilibrio entre 3 sectores, público, privado y comunitario, y por otro lado, y muy junto con esto, la idea de una participación de la sociedad en el diseño y en el control y la implementación de las políticas. Estas eran las ideas más fuertes de aquel programa. Esto conecta con lo que nuestro compañero en la mesa, por ejemplo, decía recién, cómo participa la sociedad en el diseño y también en ese caso en la implementación. La existencia de radio pública es parte de la política. Igual que en el resto de América Latina, por ejemplo, que en Brasil, nuestro sistema de comunicación no tenía nada de eso. Absolutamente dominado por el sector comercial, con una presencia muy débil del sector público y con el sector comunitario en aquel momento todavía en la ilegalidad y muy perseguido hasta hacía un tiempo. En el último tiempo no estaba siendo perseguido, pero seguía siendo ilegal.
y ninguna participación de la sociedad en el diseño de las políticas. Empieza entonces el gobierno del Frente Amplio en 2005 y empezaron los problemas para que este programa, este plan de gobierno se pudiera llevar adelante. Un primer problema importante es que el partido conocía muy poco este programa. Lo había elaborado un grupo, lo había aprobado el partido, pero no había hecho carne, como decimos en español, no sé cómo se dice en portugués, no estaba realmente metido en el ADN del partido político. Incluso, yo diría, lo que estaba en el ADN del partido político y de muchas izquierdas latinoamericanas es otra cosa, en general. Una cosa que algunos decimos se expresa más o menos así cuando las izquierdas llegan al gobierno. Te odio, te temo y te necesito. La relación con los medios es más o menos esa, ¿sí? Y de ahí funciona y trata de negociar a ver cómo, con el odio que le tenemos y con el miedo que le tenemos, negociamos porque lo necesitamos. Y esa fue un poco la actitud del gobierno en la práctica. Desconociendo mucho de lo que tenía y apareciendo un factor que estaba en el programa, pero no habíamos tomado conciencia de la importancia vital que tenía, que era la inexistencia de instituciones para el diseño de políticas dentro del gobierno. Incluso hasta hacía un tiempo la inexistencia o la debilidad de instituciones para la implementación y la regulación de las políticas. No había un Ministerio de Comunicación, no había nada parecido a eso en ningún lado del aparato del Estado. Es interesante comparar con lo que pasó, por ejemplo, con el sector salud. Durante el primer gobierno de izquierda, entre 2005 y 2010, comenzó una reforma muy importante en el sector salud. Esto tiene que ver con una larga historia de los sindicatos de la salud, de los técnicos de la salud, pero también tiene que ver con el hecho de que hay un Ministerio de Salud. Y había con quién dialogar. No había con quién dialogar en este caso. Sé que la situación de Brasil es diferente, pero me parece que las comparaciones igual vale la pena hacerlos. Tener claro quién es el interlocutor y cómo se construye, cómo el gobierno, en tanto actor, cuenta con un actor específico para esta área y cómo ese actor está construido, qué capacidades tiene, qué capacidades técnicas incluso tiene. Porque hay decisiones políticas que luego pueden no llevarse a cabo bien o directamente no concretarse porque no hay capacidad técnica para llevarlas a cabo. Y esto ha pasado muchas veces. Vista esta situación de que el programa no estaba siendo llevado adelante en su gran mayoría, lo que buena parte de los que habían participado en el proceso de elaboración del programa hicimos, sociedad civil, academia, alguna gente del propio partido, etcétera, fue empezar a empujar desde abajo, y una de las vías que se encontró no estaba prevista ni en el programa ni en las perspectivas de las propias organizaciones, pero resultó bastante útil, que fue elaborar proyectos de ley, inventar leyes desde afuera del Congreso, del Parlamento, y llevarlas al Parlamento. Esto dio resultado en varios casos. El resultado más o menos fue siempre el mismo. Se elaboraba la idea, se llevaba a los parlamentarios, principalmente a los parlamentarios del gobierno. Los parlamentarios del gobierno en general acogían bien estas ideas, las impulsaban dentro del Parlamento y terminaron siendo votadas en una situación política bastante especial, y es que el gobierno tenía y tiene, aún en el gobierno actual, mayoría propia en el Parlamento. Una mayoría muy justa, pero mayoría al fin. Eso le permite votar sin la oposición si quiere. Esa fue la situación de una de las leyes principales, la Ley de Radiodifusión Comunitaria,
que se aprobó a fin del 2007 y se empezó a aplicar a partir de 2008, estuvo 2 años de discusión en el Parlamento, entre 2006 y 2007, y fue aprobada solo con los votos de los parlamentarios del gobierno. Pero también hubo otros casos donde sí había interlocutores o actores estatales y fue el gobierno que puso en marcha algunas iniciativas. Yo diría, de las muchas que hubo, básicamente 2. Una, un fortalecimiento interesante de la radio y la televisión pública, pero sin participación social. Fortalecimiento de todas maneras, dada la debilidad extrema de ese sector, lo hecho durante los 7 años de gobiernos de izquierda es interesante. Ha comenzado además a tener algunos resultados en materia de audiencia. Pero está pendiente el problema de la participación, que parecería que ahora sí se va a empezar a dar. El otro sector donde hubo una cierta acción fue el sector del cine. El gobierno fue el que impulsó una ley de cine y ahí fue muy decisivo el hecho de que el gobierno sí tuviera un actor y a la cabeza del Instituto del Cine se pusiera a alguien con experiencia y con reconocimiento dentro de la producción audiovisual en Uruguay. Quiero ahora, en un segundo momento, referirme en este marco. Esta ha sido la situación general, es decir, las iniciativas vinieron casi siempre de afuera durante todo el primer gobierno de izquierda. En el segundo gobierno de izquierda, que empezó en 2010, es el que preside el José Mujica, que sé que todos ustedes conocen porque su manera de hablar sobre todo llama mucho la atención. Y hay una anécdota interesante sobre este tema en particular. Hubo una situación un poco diferente porque por fin apareció un actor, un interlocutor. La Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que cambió de nombre, Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, un nombre muy largo, que es parte de un ministerio, el Ministerio de Industria, Energía y Minería. En ese pequeño espacio apareció por fin un actor importante. Y es llamativo además que quien ocupó ese lugar inicialmente era alguien que venía de la sociedad civil y con el que habíamos construido el programa de gobierno. Venía de su trabajo en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, además, Gustavo Gómez, que también sé que muchos de ustedes conocen. Esa presencia cambió muchas cosas porque el gobierno empezó a convocar espacios para la construcción de políticas con participación de la sociedad. Principalmente 2 espacios y ahora apareció un tercero. Uno sobre una ley general. Ese espacio fue bien importante, funcionó durante 2010, yo estuve coordinando la comisión que el gobierno convocó y que tenía una integración muy plural al estilo de la que describía el compañero, pero no para un medio público, sino para la elaboración de una ley, de un proyecto de ley. Hubo también consultas públicas para la aprobación del decreto de televisión digital. Y vienen funcionando varios espacios de asesoramiento al poder político sobre la aplicación de algunas leyes y de algunos decretos. Por ejemplo, para la aplicación de la ley de radiodifusión comunitaria hay un consejo asesor, hay un consejo asesor también para el sector comercial. Yo integro este último y hay compañeros de la universidad que integran el primero. Como el tiempo es breve, no voy a poder referirme a todos, ya está casi terminando, pero quiero hacer algunas pocas referencias a alguno de estos espacios para pensar juntos. En el caso de la ley de radiodifusión comunitaria, yo diría que, sintetizando mucho, es muy interesante la experiencia del Consejo Asesor,
y muy difícil también. Muy interesante porque yo diría es una experiencia de regulación social del espectro radioeléctrico. El modo en que se han asignado las frecuencias comunitarias ha sido un proceso súper interesante. Tiene además un componente agregado también muy interesante que son las audiencias públicas. Cuando se va a adjudicar una frecuencia en un lugar determinado, hay la oportunidad de una audiencia pública para que toda la ciudadanía pueda opinar sobre a quién conviene adjudicar esa frecuencia de los distintos postulantes que hay. Pero es también una experiencia difícil en al menos dos sentidos, en realidad en muchos más. Uno, es una experiencia casi totalmente militante. El gobierno no le ha dado recursos prácticamente de ningún tipo a este grupo asesor y es muy difícil hacer su trabajo con esa casi escasez, casi cero recursos. Y el otro aspecto interesante es que a partir de la legalización, y la ley de radiodifusión comunitaria es una muy buena ley en muchos sentidos, muy distinta, por ejemplo, de algunos de los problemas que tiene la legislación brasilera sobre radiodifusión comunitaria. Es una ley muy amplia que da mucho espacio al sector comunitario, pero la impresión que uno tiene, porque estamos trabajando muy cerca del sector comunitario, es que el sector comunitario, una vez que se legalizó, quedó casi desorientado. Su discurso de toda la vida es: tenemos sentido porque hablamos de los temas de nuestra comunidad. Pero cuando uno escucha las radios comunitarias, casi solamente hay música, porque no hay con qué producir información, por ejemplo. Y ese es un problema bien serio. Y frente a esto, la propuesta principal es que el gobierno nos dé recursos. Y esto también es muy complicado y peligroso, porque puede implicar la cooptación de las radios. Y termino, porque el tiempo acabó, con otro de los ejemplos que mencionaba, que es el proceso de consulta para una ley general de comunicación. Fue también un proceso muy interesante y tiene algo que ver con lo que decía Luis recién. La integración del comité consultivo se realizó sobre una base que dio buen resultado, pero que era la siguiente: todos los integrantes éramos representativos, pero no representantes de organizaciones. Eso dio mucha libertad para que cada uno negociara con todos los demás. Era muy plural: empresarios, sector comunitario, academia, organizaciones de la sociedad civil. Hubo muchos más acuerdos de los que esperábamos, eso fue bien interesante. Y hubo una sorpresa final que muestra cómo es el ADN de la izquierda y del gobierno, incluida la del presidente Mujica, que fue casi misteriosa, porque cuando terminamos nuestro informe, el presidente dijo que él no estaba enterado de ninguna ley que se estuviera elaborando y que si alguna ley así llegaba a su escritorio, la iba a votar nolillo. Eso dijo nuestro presidente, el día que estábamos terminando el informe. Obviamente fue muy difícil terminar realmente el informe de ese modo. No hay ley hasta el día de hoy, pero nuestro presidente hace 3 meses en su audición radial dijo que sí va a presentar la ley, que ahora sí. ¿Por qué pasó lo que pasó? Hasta ahora no sabemos. Si quieren conversamos en el café o en el almuerzo. Hay varias hipótesis, pero muestra la dificultad de construir políticas cuando tampoco hay partido con claridad. Termino entonces diciendo lo siguiente, para no hablar solo de Uruguay y de estas pocas experiencias. Me parece que es muy importante cuando pensamos en esta cuestión, que yo la encuadro dentro de la construcción de políticas de comunicación, pensar en los actores y su construcción, en particular en la construcción de los actores sociales, y aquí no tuve tiempo de hablar cómo se han movido los actores sociales, y eso sería otro capítulo, y también los actores
del Estado, la construcción estatal, que me parece que es clave y que hay que dedicarle un tiempo importante. Sé que hay esfuerzos en este sentido. Y la segunda cuestión es la conceptualización teórica y práctica de los esfuerzos de construcción alternativa de comunicación. El ejemplo de los problemas de la radiodifusión comunitaria hoy en Uruguay es un ejemplo interesante y también preocupante. Durante años brigamos por una ley para el sector comunitario, por la legalización, y ahora que tenemos ley, el sector sigue siendo débil e incluso muestra algunas debilidades mayores que las que tuvo en su época heroica de resistencia ilegal. Creo que tenemos que hacer también entonces un esfuerzo muy grande por construir o reconstruir qué entendemos por público, por comunitario, porque esos son alternativas a la comunicación dominante, o creíamos y creemos que lo son, y cómo es la práctica o cómo podemos hacer más coherente las prácticas con esas conceptualizaciones en las que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Creo que esto, el de los actores y las conceptualizaciones y prácticas son dos temas que vale la pena repasar siempre en las discusiones sobre políticas de comunicación. Gracias. Com a palavra, o professor Francisco Sierra Cavalheiro. Bom, boa tarde. Difícil en tan pouco tempo poder abordar algunas ideas depois de unha noite de botecos até das 2 da mañá, según me informaron, e de unha xornada moito productiva de traballo que algunos pudimos seguir parcialmente vía internet. Parabéns en nome a través de Marcelo, de Ruiz Sardiña, a todos os compañeros do ULEPIC Brasil, por este congreso. Eu teña preparado outra fala, mas eu acho que é máis importante que dé lugar a cierto diálogo, e vou a retomar do último punto que Gabriel apuntó da teorización, porque mi abordaje es más teórico o reflexivo en un duplo sentido. Primero, el concepto transversal de ciudadanía, que está en el trasfondo de estas alternativas de qué entendemos por políticas de comunicación democráticas, en cierto sentido una relectura del concepto de Estado ampliado de Gramsci, de construcción de hegemonía, en un nuevo contexto que pasaría por 3 problemas básicos. El primer problema fundamental que yo acho determinante es el concepto de diálogo, que tiene que ver con cultura popular, con comunidad, con equipolencias, con diversidad. Fue el tema central de la fala de onte, no me voy a detener, pero el problema de diversidad y de diálogo es complejo, porque tiene que ver qué tipo de consultas, qué tipo de democracia deliberativa, qué tipo de democracia participativa, cómo articular procesos de mudanza. Segundo eje fundamental, y voy a señalar porque es una das deficiencias históricas do campo, es el estudio de la institucionalidad. Ambos ponentes, los colegas, han apuntado. ¿Cómo construir institucionalidad para otras políticas de comunicación y cultura? Y en último lugar, mas no el menos importante, yo acho que determinante, tiene que ver con el papel de la universidad, de la ciencia, de la tecnología, con el compromiso intelectual. Voy a tratar de abordar brevemente 6 puntos para el debate de agenda de pesquisa, 6 problemas o nudos prioritarios para falar de alternativas democráticas que a lo largo del Congreso yo acho que van a debatir sobre conceptos como industrias creativas, capitalismo cognitivo, políticas de representación que tienen que ver con qué facer y cómo facer alternativas democráticas. Insisto, estamos en un espacio de ULEPIC que no es solo producir ciencia, que no es solo producir papers, que no es solo producir conocimiento crítico de la realidad, sino que, a diferencia de otras perspectivas, es el intento de qué facer y cómo facer mudanzas estructurales en el sector de la comunicación y la cultura. Yo haría en 3 niveles, por la complejidad, justamente, y me van a disculpar
a fala tan rápido y tan sintética de lo que había preparado para más tiempo, ¿no? A nivel macro, a primera cuestión que yo acho determinante es que no puede haber mudanza si no hay justicia cognitiva, en términos de Boaventura, si no hay una mudanza significativa en los modos de ollar. Y esto pasa por el primer problema: economía, política, dos indicadores culturales, dos indicadores de comunicación. Es decir, meta investigación, pesquisa reflexiva sobre los procesos. Porque estamos hablando de sociedad de información y hay una paradoxa. A la gente que hacía teoría crítica e economía política en los décadas 70 y 80, falaban que éramos demasiado ensayistas y teóricos, moito en el plano da teoría normativa. Agora o problema é que estamos facendo excesiva empiria e poca reflexión teórica, en el sentido que planteaba Gabriel, que entendemos por ciudadanía mediática, que entendemos por alternativas democráticas, que es una democracia y qué es la sociedad de información para todos, en qué consiste. Bueno, eso implicaría discutir primero análisis comparado das políticas, evaluación y estudios das políticas públicas, más fundamentalmente teoría normativa para pasar da empiria a análisis crítico de los indicadores. Y eso a partir de tres premisas irrenunciables. Y voy a responder a algunos de los debates que tenían antes en la conferencia inaugural. O primero, el reconocimiento que no precisamos y no es deseable indicadores universales. Principio de diversidad. Cada comunidad, cada pueblo, cada organización precisa establecer sus lógicas. E inclusive respondería, no es deseable sistemas parametrales. Coincido con Hugo Zemelman y otros colegas, la universalidad, la abstracción de los procesos de mudanza están imponiendo en sociedad de información, en políticas públicas, criterios universales, metodologías estandarizadas, procesos de avaliación, inclusive en la universidad, estandarizados. Por tanto, la reivindicación de una diversidad es la ruptura dos sujetos, das multitudes, das comunidades, dos pueblos ciudadanos, de qué tipo de radio, qué tipo de sistema mediático, qué cultura quieren construir en ese espacio. Es decir, sin ter miedo al antagonismo, al conflicto, a la lucha das ideas, porque no puede haber democracia deliberativa, pluralismo y hegemonía sin lucha, sin debate, sin confrontación. Es decir, rompiendo todos los consensos. Diversidad. Segundo, cooperación. Yo acho que lo interesante es la experiencia que lideró, que coordinó, que protagonizó Gabriel y otros compañeros, Gustavo, en Uruguay, como el caso de Argentina, justamente la articulación de redes entre agentes, que históricamente no son de comunicación, de otros sectores culturales, entre diferentes actores políticos y entre realidades. Lembremos el informe McBride, que uno de los aportes era cooperación entre países. Pues bien, cooperación entre países, entre actores, entre agencias y entre perspectivas para un enfoque de complejidad que es necesario en los procesos de mudanza. Cuando hablamos de indicadores, implica, por tanto, y está la dificultad que planteaban en el debate sobre derechos de autor. Oiga, ustedes falan que hay poca diversidad en el mundo, más vos sé qué datos ten. Hay que renunciar justamente a esos datos para afirmar otro modelo, que sería, en tercer lugar, con la condición de que sea una estrategia de abajo a cima, de deliberación, de construcción colectiva, si estamos hablando de alternativa democrática, de comunicación participativa de la política pública. En todos estos ámbitos como condiciones, lo que tenemos es todo lo contrario, y estamos avanzando a pesquisar indicadores universales alternativos. Más, el problema es que cuando entramos en indicadores universales alternativos tenemos déficit cognitivo, poca pesquisa e inclusive poca experiencia, porque no hay institucionalidad, ni agentes, ni instituciones que regulen y façan política pública. ¿Qué indicadores? ¿Sobre qué? Yo acho que en el plano normativo y la discusión de abajo a cima, desde la diversidad, desde enfoques no parametrales, podemos plantear alternativas. En cualquier caso, hay que hacer economía política dos indicadores que tienen que ver con lógicas cognitivas, con modelos ideológicos de construcción do espacio da sociedade de información, da cultura digital, en eso que Boaventura denomina diversidad de ecología dos saberes, que implica retomar las culturas populares y las formas de construcción colectiva. En segundo lugar, a nivel macro también, a idea das dos frentes culturales, que es una idea básica de la discusión de democracia radical, de la clau, de articulación, que es el problema grave que tenemos, cómo multiplicar la disidencia, cómo articular políticas públicas desde estos frentes culturales. Es difícil porque las mudanzas son muy aceleradas.
sea una contradicción entre el nivel de desenvolvimiento tecnológico y el nivel de desenvolvimiento del conocimiento de esas nuevas realidades. Pongo el caso de debate sobre servicio universal. El servicio universal, el derecho de acceso ya no nos vale como reivindicación política pública, porque el derecho de acceso se va a conseguir en pocos años en la era de Internet con banda larga. Y estoy hablando de un país y en un espacio en el que la banda larga sigue siendo una prioridad de política pública. Se va a conseguir. Si ustedes mudan y analizan la historia de otros medios anteriores, las mudanzas de acceso y socialización es intensiva y acelerada. Mas hay otros derechos que son estratégicos. El derecho a la propia imagen, el derecho al olvido, el derecho a la extremidad, el derecho a la desconexión, el derecho a borrar la huella digital, inclusive el derecho al sabotaje como forma de avance de tecnología, de conocimiento en la cultura digital. En ese ámbito, multiplicar la disidencia, articular frentes culturales se complica, porque ha habido mudanzas de subjetividades políticas de ese ciudadano. Y nos en la pesquisa estamos hablando ainda del ciudadano que lembramos de la era analógica. Inclusive gran parte de nuestra literatura se centra ainda en los espacios analógicos. Y es estratégico hablar de transparencia, de ley de información pública, de gobierno electrónico, de convergencia, de TICs, de las nuevas narrativas transmediales, desde enfoques teóricos críticos para entender esa subjetividad y esos nuevos frentes culturales. Mas hay una premisa que la adelantaba, y no voy a insistir mucho, pero es una idea clave que señalaba Gabriel y que acho que es una concordancia del principio de hegemonía en ese ámbito. El trabajo de Sísifo de un pensamiento crítico para alternativas implica justamente lo contrario de lo que el capitalismo articula, que es aislamiento, individualización, fragmentación, separación, desconexión, desterritorialización y jerarquía. Bien, justamente los frentes culturales es conectar, religar, vincular, reconstruir los espacios. Y en los frentes culturales, voltar a observar justamente las culturas cotidianas sin tener preconceptos sobre la ciudadanía digital, porque realmente está mudando y tenemos que hollar para esos modos y esas formas de apropiación de la cultura. En este ámbito quisiera señalar que ya no nos vale la articulación de los frentes culturales en el Estado-Nación. Yo acho que todos hemos dado por supuesto que cuando hablamos de alternativas democráticas todos estamos pensando en el Estado-Nación. Y yo acho que es necesario pensar en el Estado supranacional. En Mercosur hay que pensar en el Estado supranacional. Acabo de tener un debate con los colegas de derechos de autor en Curitiba. El problema de derechos de autor estratégico para la lucha por el código, la información y conocimiento, no se puede resolver en el Estado-Nación, ni en Brasil, ni en Uruguay, ni en España. Inclusive con dificultades la Unión Europea ha intentado socializar otra regulamentación en ese sentido. Por tanto, es un debate de derecho internacional, por tanto, es un debate de geopolítica de la cultura. Y la geopolítica de la cultura implica afirmar un enfoque y una discusión postcolonial, latina, que es la naturaleza y el sentido, el origen de ULEPIC, de afirmar esa política de diferencia, de complejidad y de la articulación multivalente en estos debates, como el que ahora se prevé de el sustituto de las Escuelas de las Américas en Panamá, que será esta oficina de patentes y de registro de la propiedad intelectual para toda América Latina y el Caribe. Es decir, necesitamos más política internacional comparada y repensar el Estado supranacional necesariamente para articular políticas democráticas en comunicación, puesto que si la red Internet no tiene fronteras o no tiene relativamente fronteras en los accesos y consumos, las políticas públicas deben pensar en ese plano supranacional prioritariamente. A nivel intermedio, yo acho que tenemos déficits cognitivos importantes que limitan los avances de políticas democráticas. Se ha señalado en la mesa sobre institucionalidad, sobre cómo articular, qué interlocutores, cómo proponer nuevas regulamentaciones, en el caso del Estado-Nación, y hay experiencias, pero empezamos a necesitar comparar esas experiencias de éxitos y de fracasos. Y en este ámbito, abrir espacios de flexibilidad, lo que desde el discurso neoliberal se denomina flexibilidad legislativa o reguladora, más que plantea un problema básico de institucionalidad. No podemos regular en el Ministerio de Comunicación, no es posible construir alternativas democráticas de manera sectorial, de manera aislada, de manera desconectada. Y esto implica repensar la institucionalidad. Yo no soy partidario del neoinstitucionalismo, que es un enfoque funcionalista y conservador en teoría de la ciencia política. Mas hay que pensar qué institucionalidad, qué tipo de institución necesitamos. Se ha puesto de manifiesto en el ámbito local y regional y lo tenemos también en el ámbito nación. ¿Qué instituciones globales
para regular, por ejemplo, Internet, se puede regular, más qué tipo de institucionalidad o qué tipo de modelo de gestión social de lo público debemos articular. Yo acho que hay procesos interesantes en los gobiernos de progreso de América Latina. Si alguien pensaba que iba a hablar de la Unión Europea, lamento decepcionar, no hay nada interesante que comentar, porque son todos retrocesos de servicio público y de derechos sociales de la comunicación. Más en América Latina, los procesos del nuevo constitucionalismo indígena en Bolivia, caso de Ecuador, la ley citada de Argentina, el proceso que han iniciado en Uruguay, eso que son ejemplos que debemos estudiar, analizar y aprender, pero priorizando qué institución. No es contrario al debate de la socialización de los derechos de la comunicación pensar en qué instituciones implica qué tipo de normatividad y qué tipo de operatividad política. Y somos pocos operativos en economía política, he de decirles. Siempre seguimos insistiendo que es un enfoque macro, pero lo macro y lo micro no necesariamente tienen que ser excluyentes. Y en este plano de la institucionalidad precisamos avanzar y superar déficits cognitivos. Por ejemplo, cuando falamos en la sociedad de la información, ¿qué entendemos por dominio público, por interés público? ¿Es equilibrio? ¿Es diversidad? ¿Es solo propiedad estatal de los medios de comunicación? Y voltamos la historia varias décadas atrás, antes del neoliberalismo. ¿Qué implica el dominio de lo público? Porque la ciudadanía tiene unos conceptos diferentes a veces a los que manejamos en la teoría social. Y tenemos una deficiencia, y es que el propio campo de la comunicación tiene déficit de institucionalidad, que ha añadido la falta de investigación y pesquisa. Es un aspecto puntual, pero lo quisiera señalar. En nuestras facultades y planes curriculares hay poca economía y poca política de comunicación, y por tanto el campo no debate. Sí, uno de los problemas que ha habido en muchos países, en Venezuela, pero en España también, que cuando ha habido institucionalidad, los primeros en contra de esa nueva institucionalidad reguladora de lo público han sido los profesionales egresados en nuestras facultades, lo cual es una paradoja para quienes defendemos los derechos de la comunicación. Pero hay ejemplos de buenas prácticas, los observatorios como el de Buenos Aires, los observatorios nacionales. En fin, hay que repensar en la era de la globalización y en la era de la cultura digital esa institucionalidad, y tenemos un déficit cognitivo importante en teoría y en análisis sobre esas propuestas de instituciones alternativas para una política democrática. En cuarto lugar, yo señalaría un tema que es estratégico y también en parte lo ha adelantado Gabriel, que es la economía social de la comunicación, el tercer sector audiovisual, que es emergente, que por ejemplo el ámbito de gobierno electrónico es importante, mas hay pocos estudios del tercer sector muy vinculados a la militancia fuera de la universidad, y esto es una exigencia de compromiso intelectual. Debemos pesquisar el tercer sector audiovisual, desarrollar diagnósticos y perspectivas, pensar las alianzas democráticas y cómo se construye agendas ciudadanas en el espacio público a partir de ese tercer sector, y qué tipo de ciudadanía cultural pueden construirse en ese espacio colectivo. Es ahí donde pueden emerger nuevos derechos, nuevas prácticas sociales y alternativas políticas para la democracia mediática y de comunicación. En ese sentido, yo reivindicaría, en quinto lugar, lo micro como no algo contradictorio con un enfoque de economía política, reafirmando la importancia que tienen los estudios sobre autogestión y vida cotidiana, en esto que algunos denominan episteme desde abajo, una epistemología basada en las experiencias prácticas y modelos de organización, en las emociones, en la subjetividad, en la práctica diaria que los militantes, los movimientos sociales, las formas autónomas de construcción de la comunicación alternativa, participativa, comunitaria, están diseñando. Porque ahí podemos tener ideas o germen para construir otra institucionalidad y otra normatividad en el desenvolvimiento político. Y en ese ámbito termino con lo que a mí me parece prioritario, no tanto porque en el Estado-Nación, y menos en América Latina, no tengamos condiciones para diseñar políticas. Se ha demostrado que efectivamente las hay y que son los modelos más avanzados hoy a nivel mundial en el derecho o en la realización de los pocos derechos de comunicación que tenemos. Pero, sin embargo, sigo pensando que si necesitamos hacer geopolítica supranacional, frente al Estado-Nación hay que priorizar también las políticas locales, estaduales o regionales de comunicación, como en el caso de Río Grande del Sur. Por tres razones. Es donde se construye lo comunitario, la subjetividad política, la ciudadanía, y es donde se puede hacer pedagogía de la comunicación y de los derechos de comunicación. Evidentemente, el problema tenemos regulación, el que tiene el presidente de Uruguay, es que estamos regulando un espacio que ya está mediatizado por la propia industria, más en el ámbito local y regional se pueden articular debates, democracia deliberativa,
yacimientos incluso de industria, y la oportunidad que tienen en Brasil con el debate sobre industria creativa debería servir para eso. Además, en segundo lugar, es donde se están dando los procesos creativos de apropiación de las nuevas tecnologías de la información, en la escuela, en el barrio, en los puntos de cultura, en los movimientos sociales, y por tanto hay que pensar qué está sucediendo en ese ámbito. Y quizá, en tercer lugar, por hacer de la necesidad virtud, por poder intervenir en un espacio en el que los intereses estratégicos no son tan determinantes, tan mediatizados, y permitirían a largo plazo construir alternativas democráticas. Justamente en ese plano local y regional se dan las contradicciones agudas entre procesos universales y abstractos de globalización, de sociedad de información, de modernización tecnológica, y formas concretas de acceso restringido, de exclusión, de desarrollo. Justo en ese ámbito es donde se da también la problematización que en parte apuntaba la exposición de mis dos colegas. El debate que señalaba de Gramsci entre lo interior y lo exterior. Es contradictorio. Los gobiernos de progreso van a tener esa dificultad siempre de estar proponiendo democracia mediática, romper con el consenso institucional y las formas dominantes, pero lo tienen que hacer desde esa interioridad, desde esa posición de debate y discusión con las fuerzas dominantes, con los actores, problematizando esos ámbitos desde visiones transversales. En este ámbito nunca puede haber una solución. Intentar establecer la hegemonía o esa interpretación burda como resolución de contradicciones es un error. Lean los últimos escritos de las lecciones de Bourdieu sobre el Estado, muy interesante. Siempre es un proceso de abstracción, de representación y de expropiación de cierta exterioridad de los sujetos, y que nos obligan a gestionarlo en contacto con los poderes dominantes en los espacios locales o regionales o globales de la comunicación. Pero hay que problematizarlo articulando una política que yo acho que son imprescindibles mantener en el plano de la teoría normativa desde al menos 4 cualidades. Desde sistemas complejos, por tanto articulando lo macro, lo micro y lo intermedio. Desde sistemas flexibles, no vamos o no podemos ir en alternativas democráticas a procesos de regulación rígidos, y esto no significa volver al neoliberalismo, significa establecer como experiencia de reparto de ondas formas de gestión y de procedimientos sociales flexibles, participados, comunados. Otra institucionalidad posible. En tercer lugar, transversal, y seguimos teniendo un problema porque no tenemos modelos teóricos normativos para decir, oiga, usted no puede gestionar solo los medios separados de cultura, de educación, de ciencia y de tecnología. Necesitamos explorar modelos de política pública alternativa, transversales, multisectoriales, por tanto. Y además, evidentemente, atendiendo el principio de diversidad y plural, polivalente, en el sentido de diferentes actores y agentes que extralimita el campo de la comunicación. Si pensamos en mediaciones sociales, esto implica plantear este debate como modelo de desarrollo, como modelo social. Y eso es difícil por 2 razones que hemos señalado. Falta institucionalidad, falta política pública, déficit cognitivo en nuestro propio campo, y además la propia ciudadanía no tiene como prioridad, no solo los gobiernos de progreso, yo creo que es un problema de ciudadanía, la prioridad de los derechos de la comunicación, porque son muchas décadas y generaciones que entienden que la comunicación no es un derecho, es un consumo, es una cuestión privada, no es una cuestión pública. Construir dominio público implicaría otras miradas. Señalo solo estos 6 ejes muy deprisa, cada uno tendría 3 o 4 puntos que no he podido desarrollar, pero creo que merecen la oportunidad de plantear debates, discusiones u opiniones al respecto. Muito obrigado. Antes de darmos início aos debates, o Marcelo acho que tem algumas recomendações, né? Você quer fazer depois? Você faz depois? Então, tá bom. Então, acho que nós poderíamos fazer uma rodada de 3 perguntas. A mesa responde, depois, se houver mais tempo, a gente faz uma outra rodada de mais 3 perguntas. Oi, bom dia. Está alto. Bom dia, para quem não me conhece, é o professor Adilson Cabral, da Universidade Federal Fluminense. Eu gostaria de
fazer uma pergunta, na verdade, bom, uma colocação, uma pergunta também à mesa, que a gente tem no Brasil uma situação bastante peculiar dos posicionamentos brasileiros no âmbito da academia em relação a essa dicotomia, que deveria ser falsa, entre o estatal e público, dentro do próprio campo, vamos dizer, do pensamento crítico da comunicação, e isso, de uma certa forma, também rebate em relação ao próprio cotidiano, a interlocução com o movimento social mais específico de rádios e de TVs comunitárias, e também, de um modo geral, pela democratização da comunicação, no sentido de constituir uma reivindicação daquela agenda acadêmica, mas também política e vice-versa, do que a gente pretende sobre essa compreensão, né, que está manifesta na nossa Constituição, mas também ela é reivindicada pela Unesco, ela é reivindicada pelo Parlamento Europeu, ela é reivindicada pelo Conselho da Europa, ela é reivindicada pela Associação Mundial de Rádios Comunitárias, que é a ideia de um setor para além desse estatal, para além desse privado, um setor que é da sociedade, que, pela própria lógica que é acolhida, né, no âmbito do não governamental, é compreendido como terceiro setor da comunicação, quando, na verdade, o setor que é oriundo e é assumido, incorporado, apropriado pela sociedade, não deveria ser o terceiro, mas sim o primeiro, ou talvez, no mínimo, um outro, né? Então, eu acredito, sim, está colocado o desafio, né, para a mesa, para a plateia, para os acadêmicos, para a sociedade, que é construir, para além de princípios, para além de pontos de uma determinada agenda, princípios de uma regulação que, claro, assim, quando a gente vai ver documentos relacionados a como que as legislações que já estão avançando nisso trabalham a partir do privado ou trabalham a partir do público, por exemplo, esse setor não estatal, não privado na Holanda é público. O setor no Uruguai, então, cada país que está tentando buscar, por cada conjuntura específica, esse outro setor que não é o privado ou não é o estatal, está buscando seus caminhos em relação às possibilidades dos operadores de direito no âmbito nacional. Então, está colocado uma necessidade, um desafio da gente de, para além dos princípios, estabelecer essas compreensões do que devem ser uma regulação, uma regulamentação possível desse setor não estatal e não privado. Eu acho que esse é um desafio, né, que eu gostaria de ver vocês comentando a respeito. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Bruno, venho do Rio Grande do Sul. Queria, mais que nada, pedir uma reflexão coletiva, se os companheiros da mesa quiserem aderir. Ô, joia. Na fala do Paco, senti um eco numa necessidade que eu via mais como formador de rádio do que como acadêmico, que é a falta de teoria de médio alcance. O que seria a teoria de médio alcance? Quando eu era alfabetizador, a gente aprendia que as palavras, os fonemas se pegam com as mãos. Então, essa ausência de sentido coletivo que gera antagonismo. Eu falo isso do lado de cada balcão quando tu tens por exemplo, tu tem uma pessoa de formação humilde, pouca educação formal, que se sente parte da indústria cultural por estar no microfone de uma rádio muitas vezes ilegal e sem remuneração. Esse trânsfuga, esse travestismo de identidade, dificilmente tu consegue fazer uma adesão militante a partir disso. Né? A gente estuda padrão técnico-estético das emissoras de rádio, na vinheta tu já sabe quando a comunitária está perdida na alma, porque ela coloca um playlist ali e as vinhetas são reproduções do pior do FM, do lixo cultural do FM, do bastantão do FM. Desculpa, como o Ferrareto bem sabe, conhece melhor que qualquer um aqui. E o Marcelo também. Então, o que eu entendo, assim, experiência acumulada, tentando fazer um esforço teórico, depois de alguns anos formando lado de lado do balcão, é a ausência de uma teoria de médio alcance que gere um sujeito coletivo. Porque quando tu vai para o jornalismo, feito a partir de puro Gillette Press, como a gente falava, né? Pura reflexão da mídia local, mídia bem municipal, tu toda hora vai se deparar com políticas de Estado que estão atingindo aquele município. Por exemplo, aí eu encerro com o meu comentário. Reflorestamento. Tá? É uma semântica cruel. Na campanha gaúcha não tinha floresta, então não tem reflorestamento. Não vai reflorestar o quê? Se é uma pampa, se é uma planície. A partir daí tu vai desconstruindo os sentidos. Agora,
essa massa crítica ela não existe. Vamos ser francos. Ou a gente tem essa clareza ou essa nitidez política, entender que essa massa crítica não existe, tem de ser criada ou recriada, ou, sinceramente, vai fazer teoria normativa para o resto da vida. É a minha reflexão, pelo menos. Acho que nós poderíamos voltar para a mesa das respostas, as duas questões feitas, que são mais reflexões, e depois nós devolveríamos para a plateia mais algumas perguntas. Por favor. Tentar ser bem sucinto, assim. Eu acho que o nosso problema começa, no caso brasileiro, na Constituição, né? Eu acho que o Adilson, ele coloca muito bem isso. Nós temos essa divisão entre privado, estatal e público, e posteriormente entra a figura do comunitário, porque a Constituição é de 88, a legislação comunitária é de 98, essa figura é uma figura artificial do estatal. Não, Adilson, se é estatal tem que ser público. Começa por aí. O que a gente tem, de fato, é governamental. Quando eles dizem estatal, é de governo. É político. Político no sentido partidário, não no político no sentido de participação. Pelo menos é a minha visão. Eu acho que, de fato, eu reitero isso, eu acho que o que a gente tem de rádio público no Brasil é rádio comunitário, algumas. E eu concordo com o Bruno, que a gente tem que criar uma estrutura, a gente tem que refletir a respeito dessa coisa toda, desse processo, assim, tentar achar uma forma de maior mobilização, até porque o que está acontecendo de fato no rádio comunitário é aquela história que se diz assim, inclusive no rádio comercial, se incentiva a participação do público, mas a participação se reduz ao sujeito ligar para uma rádio e dizer, olha, eu estou ouvindo a rádio X ou a rádio Y. Isso não é participação, isso não é discutir os meios de comunicação. No rádio comunitário, quando vai se fazer rádio comunitário, se vê com frequência uma reprodução da indústria cultural. Porque, de fato, não houve discussão a respeito daquilo. Houve uma reprodução, houve um pastiche daquilo que o sujeito ouve no dia a dia. Professor Gabriel, por favor. Acho bem importante a discussão conceitual, não? que traz os dois. En mi caso, yo siempre prefiero hablar de público estatal, social comunitario y privado comercial, ¿no? Para ser un poco más preciso. Pero estoy de acuerdo con Adilson en que el debate es importante. He escuchado a Adilson otras veces esta idea de una no separación entre público y comunitario. Y me parece que hay una idea rica para pensar ahí. Pero siendo un poquito más preciso y también compartiendo la inquietud de Bruno, justamente teníamos hace unos 15 días en Brasilia el encuentro de Mídia Cidadã y yo ahí hablaba de los muchos sobrenombres de la comunicación en América Latina, hablé de 8 en total, y cada uno de ellos con una tensión muy fuerte. No voy a repetir ahora, pero la lista es interesante, la discusión que hay adentro. Comunicación alternativa, popular, insurgente, participativa, educativa, para el desarrollo, para el desenvolvimiento, comunitaria y ciudadana. La discusión de cada una de estas categorías, que algunas ya están abandonadas aparentemente, pero tienen una historia muy rica para recuperar, porque hubo debates y prácticas muy interesantes dentro de cada una, es bien interesante. Con el caso, solo para referirme a él, de la comunicación comunitaria, yo creo que hay varias discusiones. Una tiene que ver con lo local. La asociación entre comunitario y local es bien interesante y muy problemática. Pero no puedo hablar ahora de eso. Me parece que hay problemas interesantes ahí. En el caso de la ley de radiodifusión comunitaria de Uruguay, quedó claro que radio comunitaria no es radio local y televisión comunitaria no es televisión local. Puede tener cualquier alcance, técnicamente todo el posible. En la práctica está siendo local, hoy. Pero esto es una tensión muy fuerte. Por ejemplo, cuando la Central de Trabajadores pidió un canal de televisión comunitario.
porque lo local no tiene sentido para la Central de Trabajadores, tiene alcance nacional. Y otro de los problemas que hay, que a mí me parece uno de los más interesantes, es qué es comunidad y qué entendemos por comunidad al hablar de comunitario. En general, parece que las regulaciones están haciendo una suposición, y es que existe la comunidad y por eso tiene un medio. Pero la verdad es que en general no existe la comunidad como actor, y lo que el medio hace es tratar de construirla como actor. Más que comunidad detrás, hay proyecto delante. Esto es una tensión complicada, porque las dos cosas coexisten dentro del término y dentro de la conceptualización. Y la segunda conceptualización es fundamentalmente política, habla de proyecto social, habla de una manera de reconstruir la convivencia en la sociedad, un intento de reconstruir la convivencia, un intento de convivencia donde todos nos hacemos cargo de lo que es de todos, y eso no está instalado ni en la vida social, ni en muchos de los proyectos políticos, aún los impulsados por la izquierda. Entonces, me parece que hay que pensar mucho sobre esto y sobre las prácticas, a ver qué tan coherentes son con estos discursos o qué tan claros tienen este problema local, regional, nacional y global, por un lado, y por otro lado, comunidad como esencia o comunidad como proyecto. Me parece que ahí hay cosas para pensar. Y lo que Adilson y Bruno aportan creo que van en esa dirección. Como no es me parece que no es mi tiempo de dar respuestas, sino de afirmar que hay un debate necesario. Con respecto a la cuestión que coloca Adilson, concordo. Cuando yo falaba de cooperación, no estoy falando de cooperación sur-sur, que también. Estoy falando de cooperación porque hoy hablar de dominio público no puede ser propiedad solo de Estado, ni tampoco la alternativa que brigo mucho con los colegas de autonomía en España, que consideran que todo el Estado, toda política pública, toda forma estatizante es de algún modo un retroceso. Acho que gran parte del discurso de los Creative Commons y del software libre está muy permeado en algunas ocasiones, incluso en la reivindicación de derechos, por cierto discurso liberal contrario al Estado. Entonces, cuando yo falo de transversalidad, complejidad, de multinivel, de polivalencia, es que implica articular esos nexos. Pongo un ejemplo. Ahora en España están desmantelando las estaciones públicas de televisión. En mi comunidad, con Gobierno de Progreso, del Partido Socialista, Izquierda Unida, tenemos un problema. O dejamos en la rúa a mitad de los empregados, la televisión pública estadual, o hacemos otro modelo. Y ese modelo que nos estamos articulando en Izquierda Unida es, oye, para mí, no hay ninguna articulación histórica, todo el polo audiovisual en la región de Andalucía, subdesenvolvida en Europa, se ha hecho independientemente de Estado, televisiones públicas, del sector social. Entonces vamos a articular un polo con las radios, televisiones comunitarias, de negocio, de construcción de identidad de Andalucía, de política cultural andaluza, de construcción, de ciencia y tecnología en las TIC, porque tenemos también pequeñas empresas de telecomunicaciones con participación accionarial pública. Articular y encontrar. Y esto no implica que no va a haber conflictos, tienen que haberlos. La autonomía social implica que estén conflictuando continuamente, hay que perder el miedo al disenso frente al consenso que en la lógica liberal pareciera que no esté en consenso con la moneda única o en consenso con los ajustes en Europa o en consenso con cualquier idea también desde la izquierda, pareciera que no podemos avanzar, ¿no? El movimiento se demuestra justamente a partir de la dialectización de los conflictos, de los diferentes posicionamientos, menos cooperando, que no existe esa cooperación. Eso que ni en pesquisa, y quizá hay cierta pulsión esquizoide o esquizofrénica. Ahora, yo no concordo con el tema de la cultura política, cuando falaba de interioridad, exterioridad, es esa contradicción. Dos jornalistas que están militando en el tercer sector, más esa posición esquizoide.
Y siempre hemos criticado a la cultura política, mas la cultura política muda, como las instituciones mudan. Y la cultura política ha mudado. Yo me pasé mucho tiempo falando que los alumnos eran acríticos en España, no se comprometían a hacer una greve. Y en Chile, paradigma del neoliberalismo, llevan meses en greve. Y están articulando nuevas formas de organización a través de las redes y estableciendo formas de autonomía. Es decir, hay otra subjetividad política, y esa subjetividad política, quizá desde nuestro ollar, de nuestras tradiciones políticas, de nuestras formas de militancia y de ollar, no se comprenden. Yo no comprendo muy bien algunas formas que tiene el movimiento del 15M en España. No he falado del 15M, más con Marcos Dantas y Hernán Reyes en Claxo hay un texto de análisis de esa emergencia de una nueva subjetividad. Yo acho que nuestro reto es ollar para esas prácticas emergentes, analizar cuánta literatura hay de métodos de economía política y de políticas de comunicación y de articulación. Vamos a ollar a esas prácticas emergentes que están aconteciendo en Europa, globalmente, y vamos a ver qué política y qué propuestas. Siempre va a haber ese conflicto entre lo interior y lo exterior, esa contradicción de estar dentro y fuera. Nos que somos académicos, cumpliendo los rigores del sistema de ciencia y tecnología neoliberal, conservador y colonial, más también la Rúa trabajando y articulando debates, articulando procesos de movilización para hacer regulamentaciones. Esa contradicción yo no ha hecho problemática, puede ser dinámica. Ahora, ollar y descualificar esas nuevas formas emergentes, yo acho que es flaco favor para entender esas formas de institucionalidad que debemos reconstruir y hacer. Y es verdad que se está dando esto, y es verdad que no hay masa crítica, mas también es verdad que las condiciones materiales y tecnológicas permiten luchas globales y permiten que en un país como España, con nula cultura deliberativa, con baja participación democrática, pese a que tenemos la regulamentación más avanzada de Europa en participación, se articule un movimiento como el 15M de deliberación autónoma, dos partidos tradicionales de la izquierda y autónoma también, evidentemente, las instituciones que tienen regulamentado espacios de participación. Yo acho que el reto de ULEPIC y de la gente de economía política es ollar a esas prácticas y construir, que tienen muchas carencias ideológicas, culturales, de formas de trabajo. Más claro, hay que ser consciente que la subjetividad y la cultura política muda y que la crítica alternativa, si en los 70 era derecho de acceso, hoy no es la reivindicación del derecho de acceso. Porque no es estratégico, porque el mercado está proveyendo de acceso en muchos sentidos. El problema es de lucha por el código, lucha epistemológica de quién delimita las redes, las formas, los códigos y los núcleos de construcción de ese capitalismo cognitivo. Ahora, reivindicar el derecho de acceso, servicio universal, procurará por todos los medios de ampliar el mercado, no hay problema. Entonces esas mudanzas yo acho que son estratégicas y es una mirada y un ollar distinto, que es difícil, por cultura política, quienes venimos de otra tradición, de baja participación las fuerzas de izquierda, los sindicatos, organizaciones comunitarias, entender otra lógica de los jóvenes con una afiliación e identidad política muy evanescente, fluida, débil, es difícil comprenderlo, pero es otra lógica y es otro proceso que habrá que repensar, al menos. Diante do adiantado da hora, nós teremos apenas mais uma pergunta e o professor Juliano ele está inscrito para realizar a sua questão. Boa tarde, Juliano Carvalho, da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Na verdade, eu tinha pedido, Tereza, aquela hora, porque me parecia uma continuidade da intervenção do Adilson e do Bruno. O tema da mesa trata de alternativas à comunicação num encontro de economia política. E aí, a pergunta e a ponderação, Gabriel, Paco, Ferrareto, vem no sentido seguinte. Primeiro, observarmos em que medida muitas das alternativas às políticas de comunicação, à democratização da comunicação, são compreendidas no campo do pensamento crítico advindas da organização da sociedade civil. Dizendo de uma outra forma, nós construímos e alicerçamos ao longo de 20, 30 anos nesse país, por exemplo, um debate forte do que vem ser o empoderamento de controle público e controle social da comunicação. Então, o que para vocês, do ponto de vista de uma teorização contemporânea, pode significar a apropriação desse conceito, tanto na experiência que relatou o Ferrareto, na reflexão do Paco? Fique em pé que fica melhor para falar. Não, porque o som sai melhor em pé.
Obrigada, Luiz. Olha, especificamente em relação ao caso que eu relatei lá da Fundação, há um problema na origem desse processo, que foi um processo que veio de cima para baixo. Foi definido um conselho, foi definida uma legislação, sem haver uma discussão com a sociedade, minimamente, pelo pouco que eu acompanhei disso e que soube posteriormente, houve um contato com as entidades. Então, isso aumenta esse distanciamento que faz a participação efetivamente. E o processo que se tentava levar a cabo lá era de rediscutir tudo isso, né, em nível legislativo, né, e recriar, de certa forma, a fundação. Quanto ao papel da academia, o nosso papel, acho que o papel é óbvio, né? Nós temos um papel muito significativo, mas nós não resolvemos isoladamente esse processo, me parece. Professor Gabriel, por favor. Dos reflexiones nada más. Uno, me parece que la academia en general hace tiempo que tiene un problema en todas partes y en América Latina, que es, para América Latina al menos, hasta los años 70 y 80 no hablábamos de académicos, hablábamos de intelectuales. Y la figura del intelectual no es igual que la del académico. El académico está muchas veces demasiado preocupado por publicar, tener el currículum lattes al día y todo eso, ¿no? Y en cambio, el intelectual no estaba tan preocupado si publicaba en una revista arbitrada. Lo que importaba es que lo leyeran, ¿sí? Y que esa lectura tuviera incidencia. Ahí tenemos un problema. Yo creo que ULEPIC es de esos espacios académicos e intelectuales. Y me parece que construir espacios académicos e intelectuales, ayudar a construirlos o a reconstruirlos es muy importante. Porque nos perdemos a veces en eso, ¿no? Y nos está pasando un poco eso en muchas universidades. La carrera académica termina siendo difícil mantener el compromiso intelectual. El otro tema me parece que es específico del campo de comunicación. Yo creo, siendo muy esquemático, de esto hablábamos con Adilson hace 1 año, 2 años en la Fluminense, hay algo así como 4 tradiciones que han tenido importancia en América Latina en el campo académico de comunicación. Una tradición crítica, que es la de ULEPIC, está en esa tradición. Una crítica de la crítica, que fue la emergencia del culturalismo, Martín Barbero y todo eso, que vino a criticar desde la recepción. Y ese debate todavía está vigente. Una línea que yo llamaría alternativista y que tiene que ver con toda esta historia de la comunicación comunitaria y que en general estuvo fuera de la academia hasta los años 90. Hoy hay muchos programas académicos vinculados a lo comunitario, a lo popular, etcétera, con distintos nombres. Por algo había hace 15 días este encuentro en la Universidad Nacional de Brasilia, de Comunicación Ciudadana. Eso no era tan imaginable antes, la universidad protagonizando esos espacios. También creo que algunos lamentamos que, por ejemplo, en ese encuentro no había mucha gente de los medios comunitarios, eran sobre todo trabajos de académicos. Y hay una cuarta línea muy presente que es la línea funcionalista. Y ya se habló en la mesa primera de la mañana hoy, me parece, cómo esa línea ha sido muy predominante en la formación práctica, en la formación, por ejemplo, de los jornalistas. A mí me parece, siendo muy sintético, que para afrontar los desafíos que tú planteas, tenemos que buscar reencuentros y rearticulaciones entre estas 4 cosas, incluido el funcionalismo, aunque nos asuste, en todo caso para plantear alternativas prácticas. Porque el problema de construir comunicación alternativa es un problema conceptual, es un problema de políticas, es un problema de poderes y de estructuras que no dejan hacer, pero también es un problema práctico de hacer comunicación todos los días. Y ahí
a muchos de nuestros estudiantes en nuestras universidades les pasa lo que en la mesa de la mañana se hablaba, en la primera mesa. Hay mucha formación crítica que no ofrece propuestas para la intervención social crítica. El estudiante universitario puede saber lo que está mal, pero no saber cómo hacer otra comunicación, salvo con las recetas funcionalistas. Y si queremos otras cosas, tenemos que ser capaces de construir alternativas también en ese campo. Alternativas para la intervención social crítica, teoría para la intervención social crítica, y me parece que esa es una línea en la que tenemos muchas carencias. Tal vez porque los alternativistas llegaron tarde al mundo académico. Y en las otras líneas me parece que hay mucho para dialogar hoy. Creo que ULEPIC es un espacio muy rico para ese diálogo, ya lo ha sido muchas veces, me ha tocado estar con muchos compañeros de aquí en otras ocasiones y sé que por suerte están interesados en dialogar con la perspectiva cultural, la de la recepción, en dialogar, por eso hay esta mesa hoy, con esta cuestión que yo llamaría muy esquemáticamente alternativista. Y creo que también se abrió, de hecho, esta mañana el diálogo sobre el jornalismo, que ha sido un campo casi regalado al funcionalismo. Y me parece muy bien que lo tomemos desde aquí. Ese debate creo que es sumamente importante para construir alternativas. Creo que construir o reconstruir una intervención intelectual y no solo académica, obliga en nuestro campo a dialogar entre estas cuatro tradiciones de un modo cada vez más rico y más fuerte. Profesor Francisco, por favor. Brevemente, Juliano, concordo con el concepto de economía política y espero disculpen si se ha entendido de otro modo. Implica debate de acceso y control, debate sobre poder, por tanto sigue siendo válido. Y sigue siendo válido no significa que hay otras nuevas realidades, como es la diversidad o como es la autonomía, que hay que repensar desde las categorías y modelos tradicionales. Del mismo modo que reconocer que hay una subjetividad política no significa negar las historias de militancia y las memorias en esas luchas. Al contrario, yo lo que estoy falando es que no tenemos metainvestigación, no tenemos validada qué aprendimos de las derrotas, de los avances y buenas prácticas, de esas culturas de lucha de los militantes que han estado en el Foro por la Democratización, que han estado en la lucha contra la dictadura, que han estado construyendo medios comunitarios en los 60, los 70, los 80. Hay que hacer también un poco historia y recuerdo de esas vivencias y de esos proyectos y transmitirlos a la nueva generación. Lo único que estoy señalando es que mantener un modo o unas prácticas políticas tradicionales puede tener el inconveniente de no ser adecuadas, no entendidas ni convenientes. Entonces, en esa lucha epistemológica, evidentemente, implica validar ese conocimiento como conocimiento científico, como conocimiento válido y, sobre todo, práctico, de mejorar y perfeccionar, concuerdo con Gabriel, la dimensión operativa. Por eso insistía en la institucionalidad, porque la institucionalidad es teoría normativa, pero también, problema que se encontraba en el Estado, aplicación práctica de organización y de puesta en proyecto. No hay transformación de poder sin un proyecto político que implica de hacer operativo las formas de poder social y democrático. Pero desde luego el concepto de control democrático es válido. Y otros que siempre hemos estado a la defensiva, como el de censura. Pero aquí daría mucho para el debate. Y otros que históricamente se nos han achacado la regulación y no hemos defendido. No, nosotros defendemos la libertad, no. Yo quiero censurar al señor Cebrián. Quiero tener el derecho democrático de censurar a alguien que ha evadido impuestos y que ha vendido y deconstruido toda la historia de la industria y de uno de los periódicos de referencia en España. Y hay que hacer, por tanto, censura frente a ciertos intereses hegemónicos contrarios a la democracia. En España, en este momento, hay canales, como es el caso de la FOS, que están vulnerando los derechos humanos y la Constitución a diario, con discursos que están penalizados en el Código Penal, homófobos, racistas y anticonstitucionales. Bien, pues mudemos unos conceptos, recuperemos, y de luego esa historia es valiosísima, necesaria, y no podemos construir proyectos de futuro sin hacer historia social de las ideas, que es un proyecto estratégico,
y en ese ámbito también hacerlo operativo. Por poner un ejemplo en el sentido que señalaba Gabriel, la teoría de la industria cultural de Adorno no hubiera sido posible sin haber hecho encuestas y estudios empíricos sobre análisis de audiencias, en concreto en el núcleo con Lazarsfeld de avance y construcción del pensamiento funcionalista en comunicación. No hubiera sido posible, impensable, sin haber conocido directamente cómo se construía esa industria cultural radiodifusora en Estados Unidos. Entonces, necesitamos mayor operatividad y necesitamos también actualizar ciertos conceptos, validando de dónde venimos. No es para renunciar a esas historias, es para validarlas, pero en una nueva subjetividad y una nueva ciudadanía mediática que hemos de repensar desde las categorías básicas, que son nucleares, que es poder, que es acceso y que es control. Estamos encerrando a nossa atividade, a nossa mesa. Antes, o Marcelo vai dar algumas mensagens para vocês. Algumas mensagens. Falar rapidamente. Agradecer, né, Maria Tereza, pela moderação, agradecer aos conferencistas, professor Ferrareto, professor Francisco, professor Gabriel Kaplum. Informes rápidos, creio que muitos estão interessados nos GTs, muitos de vocês estão apresentando trabalhos nos grupos de trabalho. Os grupos de trabalho começam as suas sessões agora, às 2 da tarde, então o horário ficou apertadíssimo. Uma solução para quem tem que almoçar rápido para ir para os GTs são os restaurantes do próprio campus, e temos um restaurante no 11º andar e outro aqui no 9º andar. Por essa saída já dá para almoçar. Quem está com um pouquinho mais de tempo, uma boa sugestão é sair pelo acesso principal do campus, pela rua São Francisco Xavier, a principal saída, caminhar um pouquinho em direção à esquerda, contornando até a 28 de setembro, onde há vários restaurantes para que as pessoas possam almoçar e retornar para as atividades na parte da tarde. Obrigado pela atenção e a gente se encontra daqui a pouco lá.